La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, finalmente, ¿a quién le genera problema la figura de Jesús de Nazaret? ¿Quiénes son las personas que se ven afectados por la figura de Jesús de Nazaret? Y aunque uno podría decir que solamente las personas que no creen, en general, la historia nos ha demostrado que personas a lo largo de todo tipo de sociedad y contextos han tenido que enfrentarse de alguna manera al dilema de la figura de Jesús de Nazaret. Y por ende, hay dos elementos que son fundamentales de analizar para poder comprender este principio o este punto de partida que queremos construir, que nos permita en el fondo hacer una apología razonable, por supuesto, con fe respecto a lo que creemos. Y entre esos tenemos que decir dos elementos que son parte de ese punto de partida. Primero, la historicidad respecto a la figura de Jesús de Nazaret. No la podemos obviar en ningún sentido porque la historicidad nos plantea el desafío de ver quiénes eran los testigos y cuáles son los acontecimientos alrededor de la figura de Jesús de Nazaret, incluso desde antes que éste naciera, ¿ya? Son elementos que hay que considerar. También elementos que van a estar presentes en los relatos de los evangelios, como su nacimiento, el censo, la muerte de los primogénitos, en fin. Todos esos elementos constituyen algo que nos permite plantear la siguiente premisa. Jesús es parte de la historia de la humanidad, como primer punto. Por supuesto que esto lo vamos a ampliar más. Por otro lado, se plantea el problema de la divinidad para muchos, y que quizás es el que genera más conflicto y más, eh, a largo plazo, situaciones de discrepancia. Porque Jesús es una figura vista desde la perspectiva no solo de los evangelios, sino también desde el desarrollo mismo de la sociedad occidental, que tiene dos elementos que son particularmente los puntos de partida también para buscar el concepto de la idea de Dios, ¿ah? Que nos va a plantear, o la verdad. Uno es qué es lo que él afirma como verdad y qué es lo que él afirma como Dios. Entonces, teniendo esos puntos como elementos de búsqueda acerca de esta figura que es Jesús de Nazaret, tenemos que ir avanzando en otras cosas más. Y veamos uno que quizás es el que vamos a tratar en esta primera sesión o en esta sesión de trabajo, que tiene que ver con el concepto de verdad, ¿ya? La figura de Jesús y la verdad es un texto que a mí me gusta mucho citar, que es Juan capítulo 18 versos del 33 al 40 donde Jesús está frente a Poncio Pilato, quien va a hacer que en la continuación del relato va a entregar a Jesús a los judíos para después morir crucificado. Sin embargo, como dice ahí el texto, dice que entonces Pilato le volvió a entrar a su residencia y pidió que le trajesen a Jesús. Claramente está en el contexto de la crucifixión, ¿ya? Y él hace una pregunta que es curiosa. Él dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta. Por supuesto que Poncio Pilato entendía perfectamente lo que significaba el concepto del rey de los judíos y los problemas que le podía traer políticamente. Jesús contesta, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque te hablaron de mí? Y eso es interesante esa respuesta, ¿eh? Porque es como que da a entender que a Poncio Pilato se le implanta esta idea, ¿ya? Entonces Poncio Pilato, por supuesto, tiene una respuesta. ¿Acaso soy yo judío, tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que te juzgue? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Y ahí es interesante. Ahí es interesante. La respuesta de Jesús es interesante desde la perspectiva del contexto que se está dando. Dice, mi reino no es un reino terrenal. O sea, sí está afirmando ser rey, pero no bajo los preceptos y los conceptos humanos. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, Poncio Pilato hace la contrapregunta. Entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey. ¿Ya? Contesta Jesús. Estoy leyendo un poco el texto por si ustedes lo están escuchando para que lo tengan presente en la grabación después. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Y aquí es, wow, aquí es donde esa declaración es la que nosotros tenemos que mirar para dar testimonio de la verdad. Y Poncio Pilato, por supuesto,
va a responder, aunque Jesús termina diciendo, todos los que aman la verdad reconocen que lo que yo digo es cierto. ¡Wow! Extraordinaria la respuesta. Pero pregunta Poncio Pilato algo que es muy interesante, que uno podría atreverse a decir desde qué perspectiva lo está planteando. ¿Qué es la verdad? Y esto es lo curioso. O sea, Poncio Pilato pasa de la idea de un rey a la idea del concepto de la verdad. Bueno, el texto después continúa ya asumiendo de que ya Poncio Pilato entrega a Jesús, pero la pregunta es interesante. ¿Qué es la verdad? Y esta pregunta es un punto de partida que nosotros debemos considerar cuando estamos estudiando temáticas de este estilo. Porque si miramos un poco esa frase en griego, que yo la había remarcado con rojo, vamos a ver que el término verdad, aquí tenemos el mismo texto de Juan, en verso 38, pero lo tenemos en griego y vamos a hacer una pequeña, por supuesto, lectura para poder potenciar también nuestro aprendizaje y seguir avanzando. Entonces dice legei auto, ¿ah? Y le dijo a ellos, o a él, a él mejor dicho, ¿quién? El Pilatos o Poncio Pilato, como dicen nuestras Biblias, eso es lo que, perdón, y le dijo a él, le dijo a él Pilato, eso es lo que dice el texto, ti estin aletheia. Entonces, en el fondo es, ¿qué es verdad? Y esa pregunta es interesante que para el término verdad, Poncio Pilato utiliza la expresión aletheia, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esta expresión griega? ¿Ya? Él dice aletheia, si nosotros miramos y buscamos un poquitito esto, aletheia, si se lee, para que ustedes lo puedan ver en la transliteración, es un sustantivo neutro, ¿ya? Nominativo femenino singular, ¿ok? Eso tiene que ver con la parte gramatical, ¿ya? O sea, verdad. Pero lo interesante es lo que significa. En el griego clásico, cuando tú buscas el concepto de aletheia, desde sus definiciones más básicas, significa una verdad de qué? De hechos, palabras, o una verdad opuesta a la mentira. Y esto es interesante. Cuando ocupa el término verdad, aletheia, ¿ya? Que tiene que ver con una verdad acerca de hechos o acontecimientos, palabras, etcétera. Entonces Jesús acá está reafirmando todo lo que dice previamente y de alguna forma confirmando, aunque pareciera que Poncio Pilato no logra entender en profundidad lo que significaba el concepto de rey, del rey y de un terreno que no es de un reino que no es terrenal, pero el texto acá nos permite ir entendiendo que no es cualquier verdad, sino que es una verdad que puede ser entendida y conocida a nivel de hechos. Por lo tanto, profundicemos un poquitito en el concepto de verdad. ¿Qué se entendía en la antigüedad, o al menos en el tiempo de los griegos, con el concepto de verdad? Y por lo menos vamos a encontrar que en los griegos antiguos, en los tiempos de la filosofía clásica o la filosofía incluso presocrática, bueno, la verdad es un rasgo peculiar de la filosofía griega porque se señala en el fondo que la verdad es accesible al ser humano. O sea, algunos sofistas griegos, Gorgia en particular, o los escépticos, que dudaban un poco de este concepto, ¿ya? Pero en el fondo se construye una excepción. Ahora, el concepto de verdad, en el primer significado, indica siempre el ser mismo y la realidad. Entonces, aquí hay que decir dos cosas que son súper importantes. Para las filosofías helenísticas, ¿ya? Estamos hablando del concepto, o sea, cuando hablaba les leía que entendían los griegos con esto, la verdad es el ser materialísticamente entendido. ¿Ah? O sea, por ejemplo, como son los átomos para Epicuro, o el logos, ojo, el concepto logos que también encontramos en Juan para los estoicos, ¿ya? No estamos diciendo que Juan era estoico, pero el concepto logos es un término muy amplio en la filosofía. Entonces, el hecho de que aparezcan términos como aletheía, logos en el Evangelio de Juan, nos indica un poco el sentido, la potencia, mejor dicho, de la respuesta que quiere dar, en el caso del Evangelio de Juan,
a Poncio Pilato. ¿Ah? Ahora, para Platón es interesante lo que significa verdad, porque para él es la comprensión de las ideas eternas e inmutables, o sea, la idea primaria, este concepto de la idea pura. ¿Ah? Y que esto también tiene mucho que ver con lo que posteriormente incluso Agustín de Hipona o Tomás de Aquino van a tratar con respecto a Aristóteles y Platón. Pero para Aristóteles, por ejemplo, ahí hago una cita de su libro Metafísica: toda cosa posee tanta verdad como posee ser. Esta frase es interesante, ¿ya? Porque en consecuencia, la causa es más verdadera que la cosa, la causa, el origen, ¿ya? Porque es más ser. Entonces, el tema del problema de la pregunta de Jesús tenía que ver con algo que es el concepto del ser, ¿ya? Cuando tú estudias un poco filosofía, vas a entender que hay un área que es la ontología, ¿ya? El concepto de la esencia, el ser. Y este problema para los griegos no tenía una respuesta absoluta. Por un lado estaba la escuela de Platón y por otro lado la aristotélica. Sin embargo, no quiere decir que Jesús era filósofo griego, no estamos diciendo eso, sino que en el fondo Jesús está respondiendo en los términos que podía entender Poncio Pilato lo que esto significaba, la verdad revelada. Ahora, él es más que la filosofía griega y eso hay que tenerlo muy presente. No es que Jesús está haciendo una apología de la filosofía griega, sino lo que está haciendo Jesús es responder con términos que también Pilato pudiera entender, pero sin bajarle, entre comillas, el nivel. Por eso el relato de Juan es tan interesante, porque es un texto que invita tanto al creyente como al no creyente a analizar esto desde esta perspectiva. Entonces, el concepto de verdad es una fe que no es, o sea, de verdad no es algo que esté puesto en términos al aire libre o algo que así etéreo, que flota en alguna parte. No, hay hechos concretos. Y eso tiene mucho que ver y se ancla un poco a los conceptos que trata ese relato previamente con respecto a la idea de rey, con respecto a las acusaciones que hacen en contra de Jesús. Entonces, estos hechos en el fondo no pueden ser negados. ¿Sí? No pueden ser negados a priori. No, no son hay acusaciones falsas, por supuesto, y se desmienten rápidamente, pero es interesante porque Jesús va a utilizar el recurso de decir, bueno, estas cosas sí acontecieron, ustedes lo saben, para poder confirmar algo que para nosotros es súper importante. Por eso la diferencia en nuestra fe, mis queridos, no es en anclarnos a algo porque creemos porque sí, sino porque hay hechos que permiten identificar que a quien creemos caminó en los lugares que dijo que caminó, sanó a las personas que dijo que sanó, y aquí otro dato interesante: muere por lo que dice que va a morir y resucita por lo que él mismo dice que va a resucitar. Eso es fundamental. Y es por eso que está el dilema. Por lo tanto, si él afirma ser Dios, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿será cierto? Si él es el camino, la verdad y la vida, que es otro de los textos fundamentales para entender esto, ¿será de esa manera? Entonces, no puede dejar de ser la figura de Jesús un punto de partida que podamos pasar por alto. ¿Mm? Pero no solamente eso. Si nosotros miramos la palabra verdad en el mundo antiguo y también en los evangelios, las afirmaciones de Juan en el texto con respecto a lo que dice Jesús de Nazaret respecto a sí mismo, él no afirma con el término occidental, y esa es la diferencia que tenemos que hacer. Jesús no afirma occidentalmente que Él es Dios. Para entenderlo hay que entenderlo desde la cosmovisión judaica que Él está. Cuando Él dice, yo y el Padre uno somos, está diciendo que Él es Dios. Desde la cultura, la forma y la cosmovisión judaica, no la nuestra. O cuando Él dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Wow, el ego y mí. Ahora, esta expresión ego y mí, que aparece varias veces en el Evangelio de Juan, va a generar una controversia. El ego y mí no es una expresión cualquiera, pero es una forma teológica y una forma absoluta de afirmar que Él es Dios. ¿Ya? Entonces, se usa más de 7 veces para expresiones que provienen del hebreo. Ahora, veamos un poquitito dónde encontramos esa expresión. Veamos dónde está. Y aquí va a aparecer algo interesante. Vamos a ir un poquitito a un texto hebreo.
del Antiguo Testamento que nos habla un poco acerca de este concepto del yo soy. ¿Ah? Éxodo 3:14. Yo voy a quizás hacer aquí una lectura más compleja del hebreo, pero si ustedes no lo han estudiado, no se preocupen, vamos a hacer también la traducción, ¿ya? Entonces dijo Bayomer y dijo Elohim, Dios, et Moshe, o Moisés, a Moisés, y aquí está, Ejye, yo soy, Asher, Ejye, yo soy el que soy. Y después dice, Bayomer, y les dijo a quien, eh, o les diles, mejor dicho, esa sería como la traducción, tomar, Livné, Israel, o sea, y diles eso a los hijos de Israel. Entonces, la expresión acá, este versículo es crucial para el judaísmo tradicional por varias razones. Tenemos que señalarlo. Revelación del nombre, primero, ¿ya? La frase Ejie, Esher, Ejie, en el fondo es la explicación que Dios da de su propio nombre, o sea, una cuestión también ontológica, ¿ya? O sea, el famoso concepto que nosotros vamos a ver después, o que aparece en Deuteronomio, con el tetragramatón, que en la tradición judaica se considera como demasiado sagrado para ser pronunciado. Entonces, este nombre describe a Dios por sus atributos o por sus acciones. O sea, perdón, no lo hace por eso, sino por su propia existencia. O sea, yo soy el que soy, yo soy. En griego, ego, eimi, yo soy. Y tiene una naturaleza de autoexistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre Yahvé deriva de este versículo, ¿ya? Entonces, significa que Dios no depende de nada ni de nadie para existir. O sea, esto es 100% ontológico dentro del concepto del sujeto, del individuo, ¿ya? Ahora, no estamos diciendo que esto es filosofía, sino que estamos confirmando algo que es interesante. Dios es más que la filosofía, Él es la revelación total de sí mismo. Entonces, las expresiones que utiliza Jesús de Nazaret tienen que ver con este concepto de la afirmación acerca de que Él es Dios. Entonces, ¿y cómo nosotros podemos decir, ok, Jesús, podría alguien haber dicho o escrito que Jesús no era Dios o que era otra cosa, podría haber sido otro el diálogo? El tema está en que las afirmaciones de Jesús de Nazaret, primero, al afirmar ser Dios, le significaban a él un problema, porque eso le podía significar la muerte por el concepto y la cosmovisión judaica, ¿ya? Porque ante el Sanedrín, el Padre era uno solo e inaccesible. Entonces, que apareciera alguien que afirmaba tener un vínculo con el Padre y además afirmaba ser el yo soy, claramente visto desde la perspectiva del Sanedrín, era una herejía. Por lo tanto, ese tipo de afirmaciones no eran elementos que tú podías llegar y decir sin que esto no tuviera consecuencias, pero Jesús lo hace. En todos los relatos de los evangelios encontramos que hay una confirmación continua de lo que significa la declaración de Jesús de Nazaret. Pero además Jesús no solamente se quedó en eso, sino que gran parte de sus enseñanzas y aquellas cosas que eran importantes, por supuesto, las enseñó de manera pública. Sanaba a enfermos de manera pública, a veces lo hacían, por supuesto, en contextos privados. Jesús levantaba a los que estaban caídos, le sanaba a los que estaban enfermos en lugares públicos. Sus predicaciones y mensajes eran para todos. Pero además de eso, habían trabajo en lo privado, porque algunas de las revelaciones de parte de Jesucristo se dan para que los discípulos las entiendan dentro de lo que es este marco que le digo yo, este ejercicio que tenemos que hacer de que las enseñanzas de Jesús, las más importantes, eran a sus discípulos. Y esto después las comunican a nosotros. Jesús sabiendo todo esto. Entonces, por eso la figura de Jesús de Nazaret es tan problemática. Y las citas que están alrededor de él también. Porque las citas que se van, ¿y a qué me refiero con las citas? Los textos que están alrededor, los evangelios, las cartas pastorales, las visitas de Pablo, lo que significó después de la partida de los discípulos, la nueva conformación de la iglesia. Entonces, todos estos elementos van a estar, son elementos públicos, son elementos
entendido, y es por esa razón que no podemos descartar a priori la idea de Dios en la historia, ¿ya? Que es muy interesante dentro del texto, ¿ya? Pero también el texto, la figura de Jesús de Nazaret, es una figura que nos va a llevar, por supuesto, a otras lecturas y también a otras formas de entender lo que significa este mensaje. Y yo te quiero compartir algo más acá, antes de cambiar quizás la parte de la presentación, porque lo que nos ocurre aquí es que las afirmaciones de Jesús de Nazaret van a transformarse en indirectas, eh, y también parte de sus declaraciones eh, van a tener dos importantes consecuencias. Primero, para el perdón de pecados, y segundo, para los que decidían adorarlo. Y Jesús no negaba, no negó en ningún momento que él perdonaba pecados, además de sanar, y además Jesús acepta la adoración, es decir, no lo ve como un problema. Entonces, eso a los ojos de las autoridades religiosas era escandaloso. Entonces ahí nos podríamos hacer una pregunta: ¿qué pasa si alguien lo haría por una mentira? Ese tipo de situaciones, ponerse en riesgo de esa manera para enfrentar al pueblo judío y echárselos, entre comillas, como decimos acá en Chile, a todos encima. Bueno, no se está tratando solamente de eso, sino que hay una reflexión más allá. Por lo tanto, ¿es Jesús un punto de partida? ¿Lo podemos considerar como un punto de partida para buscar ese concepto de la verdad? Bueno, quizás algo podemos decir respecto a eso. Y en segundo lugar, la reflexión de esta semana: eso no necesita defensa, porque ustedes ven en los mismos evangelios que él mismo responde de la forma más elocuente y hermosa posible, sino que Jesús nos llama a vivir como discípulos. Por lo tanto, te dejo la invitación y espero que esta lección haya sido de bendición para tu vida. No olvides estar revisando el foro, las actividades de la semana. Que Dios te bendiga.